quiero que pongan atención a esto. Tenemos Corán versus hadices, que es el tema del video de hoy. Voy a comenzar leyendo no todo el hadith, sino un fragmento del número 2 de los 40, que es el famoso dicho del profeta, donde él y sus compañeros son visitados por el ángel Gabriel, el Jibril, el cual les va a explicar su religión. Bueno, le dijo así el profeta Muhammad al ángel Jibril: el Islam es que atestigues que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios, que observes la oración, que pagues el zakat, que ayunes Ramadán y que peregrines a la casa cuando puedas. Bueno, a raíz de esto nosotros tenemos eh, un testimonio de fe conformado por dos oraciones: el principio de la creencia en que no hay más Dios que Dios, y la segunda parte es que Muhammad es el mensajero de Dios. Se nos dice que esa creencia en el mensajero de Dios tiene que ser tan firme o igual a la creencia o a la fe que depositamos en la existencia del Creador, ¿no? Lo cual a mí me resulta bastante curioso. Recién hablaba con un amigo y él me decía, Abdallah, que tiene ahora su canal pronto a estrenar, y les dejo en la descripción del video el link, el enlace a este canal. Bueno, estamos hablando, ¿no? La gente no se aferra a lo que se debe aferrar. El Corán dice que hay que aferrarse a él, al Corán. Sin embargo, se están aferrando a otros libros como este, por ejemplo, de los 40. Bueno, ¿qué pasa? Hay muchas personas que ingresan al Islam, luego hacen el testimonio de fe, supuestamente creyendo tanto en Dios como en el profeta Muhammad, sin ningún lugar a dudas, pero que pasados unos años se confiesan en cuanto a que, perdón, realmente cuando realizaban el testimonio de fe no creían en el profeta Muhammad, ni siquiera sabían quién era, lo cual es un problema. O sea, técnicamente hablando o jurídicamente hablando, en el Islam ese testimonio de fe no es válido. Sí, pero esto es tan así, o sea, es realmente necesaria la creencia o el depositar nuestra fe en el mensajero para podernos considerar creyentes o, o siquiera musulmanes. Esto es así. Si nosotros no creemos en el mensajero, entonces no podemos ser llamados creyentes o musulmanes. Eso no es un requisito para ser creyente. Bueno, acá tengo marcado en el Corán lo que es el final del capítulo de la vaca. ¿Sí? Los últimos versículos muchos los memorizan porque es como que es muy importante memorizar estos versículos, ya no recuerdo por qué cuestión. Pero bueno, supongo que es porque tienen la creencia o capaz que hay alguna superstición de por medio, eso no lo quiero tocar ahora. Pero dice lo siguiente: el enviado cree, es el 285, el anteúltimo versículo. El enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor, y lo mismo los creyentes. Todos ellos creen en Dios, en sus ángeles, en sus escrituras y en sus enviados. No hacemos distinción entre ninguno de sus enviados. Han dicho: oímos y obedecemos tu perdón, Señor, eres tú el fin de todo. Bueno, acá parece como que está validando ese hadith, o como que ese hadith en cierta manera está acorde al Corán, que es lo que busca todo seguidor dentro del grupo de seguidores que se llaman a sí mismos seguidores del Corán y la tradición profética. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que yo quiero señalarles de este versículo? Bueno, es lo siguiente: el enviado cree, ojo, porque acá no dice los creyentes creen, los musulmanes creen en el mensajero, sino que dice el enviado. O sea, el mismo enviado es el que cree. ¿Y en qué cree? En lo que le ha sido revelado. ¿Sí? En principio el enviado cree en este libro. ¿Sí?
Entonces yo partiendo de ahí hago el siguiente análisis, ¿no? Y lo mismo los creyentes, continúa diciendo, es decir, que tanto el mensajero como los creyentes creen en este libro, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dice? Todos ellos creen en Dios, en sus ángeles, en sus escrituras y en sus enviados. ¿Sí? Es decir, que el enviado, perdón que lo vuelva a remarcar, ¿no? Pero el enviado en este caso, que es el profeta Muhammad, él cree en el Corán, o sea, en este mensaje que le está siendo revelado. Asimismo, sus compañeros, ¿sí? Los creyentes, también creen en este libro, ¿no? Y ahora nos pasaría a explicar o a describir el contenido del libro. Ellos creen, vos lo señalás, creen en el libro. Bueno, ¿qué dice este libro? ¿Cuál es el mensaje en el cual ellos están creyendo? Dice, creen en Dios, en los ángeles, sus ángeles, perdón, en sus escrituras y en sus enviados. ¿Por qué? Porque el Corán habla de los ángeles, habla, o sea, en principio de Dios, ¿no? Que es el autor. Pero habla de los ángeles, habla las escrituras anteriores y habla también de los mensajeros, ¿no? Entonces no dejó de referirse al libro para señalar que hay que creer uh, por fuera de él en algún otro libro o enviado, ¿no? Como condición para ser creyente o barra musulmán, si se habla en términos como de religión, ¿no? De institución o agrupación. Bueno, entonces decimos, no hacemos distinción entre ninguno de sus enviados, ¿sí? Bueno, en árabe este versículo no dice enviado, ¿sí? No dice profeta, que sería como el enviado en el idioma árabe, sino que dice mensajero. No hacemos diferencia entre ninguno de los mensajeros, es decir, de aquellos a quienes se les dio al transmitir un mensaje, ¿no? Que convengamos que el mensaje del Corán no es algo nuevo, sino que es el mismo mensaje de siempre, ¿sí? Solamente que esta vez le ha llegado a otro ser humano en otra época, en otra región, eh, para que le sea transmitido a su gente. Entonces, hay personas que diferencian, ¿no? Por la interpretación de la misma tradición, al mensajero del enviado, ¿no? Como que son dos cosas diferentes, como si uno tuviese un grado superior al otro. En realidad uno puede ser un enviado de Dios que desprovisto de algún mensaje. eh, los enviados obviamente recibían un mensaje, una inspiración de Dios, la cual comunicaban a su gente. Entonces, desde ese punto de vista, son también mensajeros que están llevando consigo un mensaje, quizá no eh, una jurisprudencia eh, completa, eh, como es el caso de Moisés o como es el caso de Muhammad, ¿sí? Pero bueno, de pronto David no ha recibido algo semejante al Corán o a la Torá y sin embargo lo contamos como uno de los mensajeros. ¿Por qué hacemos esto, no? Este, en fin, bueno, Jesús también, o sea, no tiene algo semejante a la Torá o al Corán. De hecho, él lo que hizo fue confirmar el mensaje de la Torá, como también lo hace el Corán, pero sin dejar atrás un libro. Creo que hay que empezar a tomar en cuenta estos pequeños detalles antes de afirmar o confirmar parte de las eh, bobadas que nos están transmitiendo. Ya saben los de arriba. Bueno, eh, entonces, nada, yo les quería traer esta pregunta, ¿sí? Es más que una reflexión, creo que traje una pregunta, ¿no? ¿Es realmente necesario? Hay incluso profetas y mensajeros cuyos nombres
no son siquiera mencionados, se sabe que hubo más, no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos? Asimismo, hay personajes en el Corán, a veces con su nombre, otras veces no, cuyas historias son eh, iguales de importante que las de mensajeros o profetas anteriores, incluso puede ser que más, porque hay profetas de los cuales se habla en dos versículos del Corán. Pongámosle el caso de, perdón, cuatro, tanto Enoch como Elías son mencionados, o sea, sus historias completas son cuatro oraciones en el Corán, ¿sí? Son cuatro signos del Corán o versículos del Corán. Eh, es decir, ambas historias, ¿no? O sea, no digo que, es decir, serían dos versículos, no, perdón, sí, está bien, cuatro hablan sobre Elías y cuatro hablan sobre Enoch. Ok, bueno, entonces, en comparación con, por ejemplo, Al-Hidr o Dhul Qarnayn, ¿no? Luqman, sobre ellos el Corán se extiende mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que no eran profetas ni enviados son mucho más importantes. Eh, yo creo que probablemente la importancia eh, al sujeto se la están dando otros sujetos, porque para mí lo importante es el mensaje, o sea, es la enseñanza que nos está transmitiendo Dios al mencionarnos, al hacer mención de estas historias, este, y bueno, justamente también nos dice lo siguiente, ¿no? No hacemos diferencia entre ninguno de ellos, lo dice acá en el versículo que les leí hace un ratito, eh, en referencia a los mensajeros, ¿no? Eh, son todos iguales, o sea, no importa si tiene o no tiene un libro, que cuánto se habla de él o no en el Corán, todos están en una igualdad. Entonces yo creo que a pesar de existir esa igualdad, tenemos que reconocer de que esa igualdad no está presente en el mensaje que nos transmite cada historia. Eh, no podemos comparar la historia de Jonás con la historia de Isa, salam, por ejemplo. No son iguales, no han reaccionado de la misma forma eh, ante, ante su gente, ¿no? Ante su responsabilidad. Eh, por ejemplo, ni tampoco tuvieron que transmitir un mensaje en igualdad de condiciones. Podemos mencionar, por ejemplo, Moisés siendo perseguido por la justicia de Misor. Eh, o por ejemplo, José, ¿sí? Que tuvo que sobrellevar otro tipo de dificultades a la par de que eh, a ver, a José es de pronto un caso demasiado especial, demasiado, porque vemos que en el resto de los profetas ya esta cuestión de que, bueno, acá ahí estoy yo prácticamente solo junto a Dios, intentando hacer razonar a esta gente para que comprenda que lo que están adorando eh, no es algo verdadero y que no les está aportando ningún beneficio y hasta los perjudica, porque están, a ver, malgastando bienes y muchas veces sacrificando a otros seres humanos por estas deidades falsas o fabricadas, mejor dicho. Y eh, por otro lado lo tenemos a José y José no sale a predicarle a un pueblo, llega a, a comentarles a sus compañeros de celda eh, por qué razón es que él tiene este conocimiento de la interpretación, ¿sí?
y a quién adora, y es al mismo tiempo aquel que le concede este conocimiento, ¿no? Pero bueno, es como que su historia, como transmisor de mensaje, pareciera como que muere ahí, ¿no? En fin, bueno, a esto voy, ¿no? Las historias son diferentes, realmente uno las puede poner en categorías, ¿no? Y decir, sí, bueno, esta historia tiene una extensión mayor que esta otra, o esta historia habla mucho más de la paciencia que aquel otra. Esta historia por ahí está más enfocada a hablarnos del perdón o de la misericordia, y esta otra historia está hablando más sobre la confianza en Dios, esta historia está hablando más acerca de la búsqueda del conocimiento, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los mensajes que nos están dejando varían el nivel de importancia, incluso depende mucho de nosotros, ¿no? Esta jerarquía. Quizá estamos necesitando desarrollar un poco más la paciencia, entonces en ese momento va a ser mucho más destacable para nosotros este tipo de mensaje. Eh, bueno, creo que no sé si tengo mucho más que decir. Además de esto, me gustaría sí que comenten este video, porque realmente me interesa saber qué opinan ustedes, cómo lo ven. Eh, ¿Sienten ustedes que la creencia en el mensajero de Dios se debe llevar a, a ver, a un nivel en el cual el creyente esté obligado a conocer a rajatabla su biografía, eh, y, y que el amor por el mensajero tiene que ser igual al amor por Dios? No sé, quiero saber qué opinan sobre estas cosas. Yo considero que es innecesario aprenderse la biografía de los profetas y mensajeros, porque de hecho por algo alguno ni siquiera tiene su biografía en el Corán. Eh, y por algo el mensajero Muhammad es tan poco mencionado. Yo lo veo de la siguiente manera. Son para mí como guiños de ojo, ¿no? O pistas de eh, preguntate por qué no hablé o no le dediqué un capítulo a Muhammad, o preguntante por qué prácticamente casi ni se lo menciona por su nombre. Este, para mí es un resguardo. Si hubiese estado acá su biografía, o si hubiese sido mencionado una mayor cantidad de veces, probablemente ya tendría su monumento en medio del, del haram. Bueno, eh, está ahí, como que va queriendo que salga unos años aparece en monumento. Ya tiene su propio testimonio de fe, y así que creo que muy lejos no está, ¿no? Ya tiene su tumba dentro de la mezquita, entonces como que va queriendo la cosa.